Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su última clase del ciclo. Ajá. Ajá. Profe, me asustó. ¿Por qué? ¿Tan feo soy? No. Listo. Bien, muchachos, vamos a empezar con todo. A filosofar que el mundo se va a acabar. La última clase que pasé contigo. Ya. Bueno, del ciclo. Listo, muchachos. Profe, ¿cómo hago para enamorarlo? ¿Ah? ¿What? Ya, ok. Chicos, tema de hoy, antropología filosófica. Claro. Ya, chicos, pregunta. La última de filosofía, de filosofía. De acá nos toca psicología y HU. Ya, chiquitos, bonitos, lindos, preciosos, hermosos, criaturas del Señor. Sigo en la parroquia. Ya estoy. Ya. Pregunta, muchachos. ¿Qué cosa es la antropología? ¿Quién sabe? ¿Alguien por ahí? La antropología filosófica es la disciplina filosófica que estudia al hombre. Claro. A ver, por ejemplo, te hago una pregunta. Te hago una pregunta bien bonita. Acá cruzando el jardín hay una chanchita. Ojo, hay una chanchita. La chanchita se llama Chuleta. Pregunta, ¿por qué si yo agarro a Chuleta, la corto en pedacitos, la sazono, la meto al horno y me la como? Está muy bien. Es más, incluso puedo hacer un canal de YouTube de cocina y poner ahí la receta. Y si yo hiciera eso con un humano, estaría mal. ¿Por qué? ¿Mm? Porque de la misma especie, porque el animal se come, ya. ¿Por qué no se come un humano? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Han habido casos de canibalismo? ¿Por qué estaría considerado un... Es más, si fueras un homo antecesor, estaría bien. A ver, pregunta. Claro, el homo antecesor practicaba el canibalismo, acuérdate. Somos seres pensantes y sabemos hablar, así lo estableció la sociedad, porque aprendimos a cazar. Ya. Vamos a ver primero que nada qué es el hombre, ¿ya? Tenemos ética. ¿Estás seguro que tenemos ética? ¿Y están seguros que el humano es un ser racional? O sea, el humano, los animales son inferiores. Ojo, el animal cuando se pone animal, el humano cuando se pone animal es más animal que todos los animales juntos, ¿ah? Y el ser humano cuando se viene y se pone irracional, es más, encima usa la razón para justificar barbaries. Pregunta, ¿qué nos hace especial? Ahí vamos. Pregunta antropológica número uno. No es racional, pero sí tiene la capacidad de razonar. Sí, digamos que el ser humano tiene capacidad de racionar. Pregunta, ¿tiene inteligencia? Hay animales que también tienen inteligencia, resuelven problemas. Preguntas antropológicas. Número uno, ¿qué es el hombre? Pregunta antropológica número dos, ¿de dónde viene el hombre? ¿De su mamá? No, pues ya, a ver. Pregunta, ¿de dónde vino el hombre? Del vientre, ya.
Ojo, ¿ah? Y acá viene la pregunta más hardcore de todas. ¿Cuál es el fin del hombre? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el colegio, que tenía una alumnita que era bien... Oye, ¿no? O sea, hello, manjas. Y sí, basureaba bastante a sus compañeritas. Entonces yo me acuerdo un día que le pregunté, a ver, hijita, filosofemos, filosofemos. Imagínate que mañana te mueres. ¿Está bien? Imagínate que mañana te mueres. ¿Qué pasa? Tu mamá llora un poquito, tu papá también. Ya está. Y de ahí el mundo sigue girando, todo sigue igual. ¿Qué pasaría si tú desapareces? ¿Cuál es tu finalidad en este mundo? Ojo, ¿ah? Sigamos filosofando. Ya está. Características del hombre. Pregunta, ¿qué hace especial al hombre? A ver, pregunta, ¿qué hace especial al hombre? Vamos a ver como especie. Ya, a ver, ¿cuáles son las... Espérense un ratito que están tocando la puerta. No se muevan. Quédense ahí, no se muevan. Chicos, mil disculpas. Justo estaban tocando la puerta. Ya. A ver, pregunta. Característica del hombre. Uno, el hombre tiene características que lo hacen únicos. A ver, físicas, ¿cuáles son? ¿Qué tiene el ser humano que no tiene nadie más? Pulgares, ya, ojo, los monos también tienen pulgares, ¿ah? ¿Cómo se llama el pulgar del hombre? Pulgar o, pues, to. Ya, dedo gordo. Dedo gordo está en el pie. A ver, chicos, imagínense, el ser humano es el único que puede hacer esto, esto y esto. Ahí está. Pregunta, ¿el mono tiene pulgar? Chicos, ¿el mono tiene pulgar? Sí. ¿El mono puede hacer esto? No. Ojo, acuérdate, el pulgar del mono, ¿cómo es? Rígido. Acá nomás se queda. ¿Para qué sirve el pulgar del monito? Para agarrarte de la rama. Bien. Característica 2 del hombre para colgarse. Característica 2 del hombre. ¿Qué es más grande, la cara o la cabeza? El ser humano es el único ser en todo el reino animal que tiene la cabeza más pequeña que perdón, más grande que la cara. Muy bien. Otra característica del hombre, bipe, bipedismo. El hombre es el único ser que hace toda su vida en dos pies. Claro, camina, se le llama caminar erecto, camina así. Eso, con propiedad, con propiedad. Ya. Pregunta. ¿El hombre es producto de un proceso evolutivo? Ojo, el hombre evoluciona, ha pasado de un estadio a otro, de un estadio a otro. Pregunta, señores, ¿el hombre desciende del mono?
No. Niep. Ya está. No, no descendemos del mono. Tenemos ADN muy distinto. No diga eso, profe. Le pegan en la parroquia. No, aunque parezca mentira. La Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana reconoce que el ser humano no es tal cual lo dice el Génesis. O sea, es una lectura interpretativa. No es así a rajatabla como creen algunos. O sea, sí, es posible que Adán y Eva hayan tenido un embarazo. De eso ya hablamos en una clase, creo. Listo. Aquí vamos. El hombre es un ser religioso. Chicos, el hombre es un ser religioso. Muy bien, religioso. Ya. Pregunta, muchachos. Entonces, ¿de dónde descendemos? Es una pregunta. Ya. Pregunta, muchachos. ¿Cómo se llamaba ese hombre que cazaba mamuts, vivía en cavernas y sus restos fueron encontrados en las cuevas de Neandertal? Ojo, ¿ah? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Fue encontrado en las cuevas de Neandertal. El hombre de Neandertal. Neandertal, muy bien. Pregunta. El Homo Neandertal. Pregunta, ¿qué característica tenía el hombre de Neandertal? Acuérdate que el hombre de Neandertal hacía pin, pintú, pinturas. ¿Qué tipo de pinturas? ¿Cómo se le llaman esas pinturas que se hacen en paredes y en cuevas? Pinturas rupestres, muy bien, pinturas rupestres. Pregunta, ¿y en las pinturas rupestres qué cosa pintaba? Animales, escenas de cacería, ya está. Pregunta, muchachos. El hombre de Neandertal, aquí vamos. El hombre de Neandertal, ¿por qué hacía pinturas rupestres? Pregunta, ¿por qué hacía pinturas rupestres? Acá lo que podemos decir es que quería transmitir algo para mostrar su historia. Ya, generalmente era para pedir la fuerza de los animales, característica de los animales. Era para mostrar podemos decir que el hombre ya tenía un sentido mágico religioso. Ojo, ¿ah? Un sentido mágico religioso. Dos, ¿qué otra cosa hace el hombre de Neandertal? Es el primero que hace tie- entierros. Muy bien, entierros. Pregunta, ¿qué tipo de entierros? Se le llama entierros elaborados. Ya está. Pregunta, muchachos. ¿Y por qué el hombre hace entierros elaborados? Porque se dice que el hombre ya tiene la capacidad o tiene la mentalidad de que existe algo más allá de la muerte. O sea, digamos, el hombre desde que es neandertal ya sabe que la cosa no acaba aquí, sino que hay un más allá. Ojo, ¿ah? Hay un más allá y un más allá donde, claro, tiene la noción de la vida y la muerte y tiene la angustia de morir y la necesidad de abrazarse a algo eterno. Por eso que al Homo neandertal también se le conoce como Homo religiosus. ¿Qué tema estamos haciendo? Antropología filosófica. Ya. Característica número 2 del ser humano. Otra característica del ser humano. Uno, es el único que es religioso. Pregunta, ¿Chuleta ahí en el jardín tiene conciencia de que la va a palmar? No. Ahí está. Pregunta, Mota, que está por ahí en mi casa, ¿tiene conciencia de que la va a palmar? No. Pobre Chuleta. Yo sí. Ya.
Otra característica del ser humano. ¿El ser humano es el único que vive en solo o en sociedad? En sociedad, muy bien. Pregunta, ¿quién es este filósofo que está acá en la fotito? Empieza con A y termina con Aristóteles. Aristóteles. Bien. El ser humano es un ser social por naturaleza y no por azar. Habla. El ser humano puede vivir en sociedad o no necesita su propia suficiencia. Es miembro de una sociedad, sino una bestia o un dios. Pregunta, muchachos, ¿los dioses necesitan, los dioses pueden vivir solos? Sí, porque los dioses no existen. Ojo, me refiero a Zeus, Ares, toda esa gente. ¿Ah? Ya. Pregunta, ¿el ser humano puede vivir solo? ¿Se vuelve? Chicos, ahí en Sudáfrica, claro, había un castigo que se llamaba confinamiento solitario. Ojo, confinamiento solitario. Había ahí un señor llamado Nelson Mandela que se hizo famoso porque él sobrevivió al confinamiento. Te encerraban en una jaulí, en una celda de 2 por 3 y no tenías contacto con un ser humano. Él contaba que el momento más feliz de su vida era cuando le pasaban el platito y él intentaba tocar la mano del guardia. Te vuelves loco, te vuelves loco. Acuérdate, chicos, e incluso lo dice la Biblia. Pregunta, Dios crea a Adán y ¿qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces vamos a hacerle una compañera. Y salió Eva. Claro, ya está. Ni una costillita. Aquí vamos. El ser humano es un ser espiritual. ¿Estás claro? Solo. Quitémosle una costillita. Ya, pregunta. El ser humano es un ser espiritual. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un ser religioso y ser espiritual? ¿Mm? Ojo, ¿ah? Ser religioso, ¿qué cosa es? Buscar a Dios. Pregunta, ¿un ser espiritual? ¿Un ser espiritual religioso es el que sigue a Dios y espiritual es el que crea a Dios? No, espiritual es el que cultiva su espíritu. Ojo, ¿ah? El espiritual es el que tiene conciencia de su espíritu, o sea, de esa parte intangible dentro del ser humano, ese no sé qué que eres tú, y lo cultiva. De ahí viene la palabra culto. Pregunta, ¿quién es la persona culta? ¿La que sabe muchas cosas? No, la que se cultiva. Ojo, a la que busca todos los días mejorarse. Es ese que agarra, mira su autoayuda y dicen que estoy fallando y tiene, sobre todo tiene conciencia de sí mismo. ¿Vale? Bien. Acuérdate, ¿ah? El ser espiritual es el que tiene conciencia de su espíritu. En cambio, el ser religioso es el que busca primero el reino de Dios. Ya. Ojo, ¿el ser humano puede ser los dos? Sí, puede ser los dos. Dos. ¿El ser humano es un ser? Chicos, ¿el ser humano es un ser libre? Pregunta, ¿qué significa ser libre? Libre. ¿Cómo? Claro. Que el ser humano siempre qué cosa va a tener. Bueno, la mayoría de las veces. Elecciones. Sí, no. Ojo, y esas decisiones que tienen, ojo, a esas decisiones tiene consecuencias. Ya está, acuérdate, decisiones y consecuencias. Ya, ahí vamos. Chicos, pregunta. Preguntilla, preguntosa. Tener derechos, poder elegir de forma libre, asumir, claro. Acá viene este filósofo llamado Jean-Paul Sartre, nacionalidad francesa.
Ojo, a Jean-Paul Sartre. Pregunta, ¿suena perfume? ¿No? La nueva fragancia de Jean-Paul Sartre. Libre de cadenas del pecado han sido rotas. Ya, hablando de pecado, Jean-Paul Sartre es de la corriente existencialista. Ya, a ver, hay que ser un genio para saber esto. Existencialista, ¿a qué te suena? A existencia, muy bien. Ya, chicos, hay dos corrientes de existencialismo, existencialismo creyente y existencialismo ateo. Este señor era recontrateo. Ojo, a recontrateo. Él es de una generación difícil, es la generación que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, se le conoce como el síndrome, la generación de Saftre se le conoce como el síndrome del mundo cansado y enfermo. O sea, el hombre de pronto, después de la Segunda Guerra Mundial, se pregunta, oye, si todo era feliz, ¿cómo acabó un cuento de horror? Si todo estaba bien, si todo estaba bonito, ¿qué fue? La Primera Guerra Mundial había acabado, ya no íbamos a pelear más, el hombre iba a arreglar sus cosas por las buenas. Y miren que acabó la historia. Entonces, digamos que estos filósofos existencialistas empiezan a preguntar cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la existencia. Este señor Jean-Paul Sartre lo que te dice es que te han engañado, te han engañado. Te han dicho que la libertad es buena. Él te dice que no, que la libertad es tu maldición, es la maldición del hombre. Pregunta. Ya, a ver, Sartre te decía, si eres creyente, ¿por qué hay maldad? No, por Adán y Eva, claro, échale la culpa a Adán y Eva. Pregunta, ¿un esclavo es malo? No, no. La maldad no existe, es la falta de Dios. Ya, Sartre te va a decir, ¿cómo quisiera que eso fuera así? Pregunta, claro, Sartre te dice, el hombre es un ser condenado a ser libre. Estás condenado a ser libre. O sea, imagínate que te quitas a Dios. ¿Quién es el único culpable de las cosas que pasan? Tú y solamente tú. En otras palabras, si tu vida es horrible, ¿quién es el único culpable? Es más, incluso Sartre te dice que eres libre de pensamiento. Por lo tanto, te vas a dar cuenta que eres un ser condenado a la nada, porque no existe Dios. O sea, sorry, en unos años vas a dejar de existir y ya está. Chao, se acabó. Se acabó. Seas bueno o malo, ¿eh? Dejaste de existir. Listo, te moriste y ya, fin del camino. Adiós. Ya, claro, Sartre te dice, sé totalmente libre, incluso quítate a Dios. Qué frío, profe, claro. Acuérdate que es el síndrome del mundo cansado y enfermo. ¿Ves? Te dice Sartre, la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Claro, la libertad es lo que tú haces con respecto a lo que te han hecho. Ya está. Filósofa. Piénsala, piénsala, cranéala. Ahí vamos. Teoría creacionista. ¿Nos explica esa frase? Claro, el resto de personas que han hecho, nos han hecho cosas. ¿Qué es la libertad? A partir de esas cosas, ¿yo qué voy a hacer? O sea, a partir de esa acción, ¿cuál va a ser mi reacción? Y te va a decir Sartre que eso también va a causar una reacción en los demás.
Suena muy kantiano. Sí, puede ser. Ya, chicos, teoría creacionista. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran en el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva en la tierra. Palabra del Señor. Ya, chicos, pregunta, según la teoría creacionista, ¿quién nos creó? Dios. Muy bien. Ojo, como ya les he dicho antes, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana ya ha declarado que el creacionismo puro y duro, así como lo conocen e interpretan algunos de Adán y Eva rubia con un tigre, un león y una jirafa, es imposible. Es imposible. ¿Qué es lo que nos dice el creacionismo hoy en día? Que el hombre, o sea, el primer hombre y la primera mujer que tuvieron conciencia de Dios, Sasca, ellos fueron los Adán y Eva. Ujú. Listo, aclarado este punto. Claro, entre todos los humanos, alguien tuvo que tener conciencia de Dios, ¿no? Alguna pareja tuvo que tener conciencia de Dios. Mm. Sigamos, que nos gana la hora. Ya, chicos, teoría evolucionista. Padre, Charles, ¿cómo se llama este inglés? Charles Darwin. ¿Cómo se llamaba su teoría? Escribió un libro llamado La selección natural y el origen de las especies. Pregunta, eh, ¿Darwin es el padre del evolucionismo? A ver, acá hay una pregunta interesante. Profe, en la parte que dice hagamos, Dios habla en primera y segunda persona. ¿Quién sería la segunda persona o cómo se entiende esto? Según la teología, hablan las tres partes de Dios. O sea, acuérdate que Dios son tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Aclarada tu duda? Ya. Pregunta, padre de la evolución, Aristóteles. Máximo representante, Charles Darwin. Pregunta, ¿qué te dice Darwin? Que toda especie ha seguido un proceso evolutivo incluyendo al hombre. Ojo, ¿ah? Pregunta, ¿cómo se burlaban de Darwin? Le achacaban la frase el hombre desciende del mono. Por eso mira esta caricatura. ¿Lo ven? Ya está. Ya, pregunta. De todos los seres que hay, ¿el hombre es el único ser que hace is? Que genera historia. Muy bien. Pregunta, ¿hay otro ser que hace historia? Pregunta, ¿y cuando los animales son recordados, incluso hay monumentos animales, ¿ah? Cuando los animales son recordados, ¿por qué son? Porque hicieron algo por el hombre. Listo. Muy bien. Llegamos como jugando a la axiología. Pregunta, ¿qué rayos es la axiología?
La disciplina filosófica que estudia los valores. Pregunta, viene de la voz axios, que en griego significa valor, y logos, que significa estudio. Ojo, el estudio de los valores. Pregunta, en el acto valorativo, ¿cuántas partes hay? Ojo, en el acto valorativo, ¿cuántas partes hay? Ojo, está el sujeto que valora, ¿quién más? El objeto valorado y la relación entre los dos. Sujeto, objeto, relación. Muy bien. Pregunta, muchachos. ¿De dónde nace el valor? ¿O qué es el valor? ¿Mm? Ojo, el valor es el precio que tú le das a algo, lo que estás dispuesto a sacrificar para conseguir algo. Ya, pregunta. Supongamos, ¿cómo se llama esa gente que se gasta un montón de plata en conseguir algo? Empieza con co, lec, sio, nis, coleccionista. Muy bien, pregunta, ¿y cuánta plata pagan los coleccionistas por una pieza? Depende de la pieza, pues. Ojo, pero pregunta, antes de decidir gastar esas cantidades de plata, ¿qué cosa han hecho? Un acto valorativo. Han dicho, ajá, eso yo lo quiero porque vale la pena, porque va a agrandar mi colección, por etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pregunta, ¿de dónde nace el valor? Una teoría te dice que el valor es objetivo. Pregunta, ¿qué es un valor objetivo? Chicos, pregunta, ¿qué es un valor objetivo? Lo que se ve, no. Te dice que el objeto tiene algo, una cualidad que lo hace valioso. Por ejemplo, ¿qué ven acá en la fotito? ¿Qué ven acá en la fotito? Oro. Pregunta, ¿el oro qué cualidad tiene? El oro y la plata son los dos metales que never in the life, ¿qué les pasa? Se oxidan. Ojo, hay un bolero que dice, devuélveme el rosario de mi madre. Pregunta, ¿por qué vale el rosario? Pregunta, ¿por qué vale el rosario? Por el sentimiento, claro. De repente son esos rosarios que te cuestan un sol que venden afuera de las iglesias. Pero el tipo que le dice, no, vale porque es de mi madre. Ya está. Ojo, a eso se llama valor subjetivo. Ya, pregunta. Los valores los podemos poner en una pirámide, ¿de acuerdo? En una pirámide, lealtad, verdad, moralidad. Pero pregunta, estos valores, ya, otra clasificación del valor. Chicos, cada sociedad, cada sociedad tiene valor a las cosas de una distinta manera. Por ejemplo, imagínate que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que eres a gringo, a marino gringo. Ojo, agarras tu ametralladora y estás ahí. Ta, 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 ta. ¡Hey, reload it, right now! Ta, 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 ta. Y de pronto agarra un japonés y te dice, ¡Ota! ¡Bonsai! Ni... Pregunta, ¿por qué los pilotos japoneses se tiraban de cabeza contra los barcos estadounidenses? Y ni siquiera nada de, mira, te pongo una bomba y si la cosa para suicidar. No, o sea, iban a suicidarse y sabían que ellos eran la bomba. Aquí hay algo muy curioso que viene a ser justamente la religión. La religión, ¿qué cosa te da? La escala de valores de una sociedad. Por ejemplo, muchachos, en Japón, ¿qué religión tienen?
Budista. Pregunta, ¿y para los japoneses qué es lo más importante? Los ancestros. Ojo, el honor, los ancestros. Ya está. Para ellos es más importante el honor de la familia que la vida. En cambio, para nosotros, ojo, en cambio para nosotros, ¿qué religión tenemos en Occidente? Cris, cristianismo, y para nosotros la vida es lo más preciado porque Cristo pagó por nuestra vida. Por eso que ¿cuál es el pecado imperdonable en el cristianismo? Ojo, matar, Dios lo perdona, el suicidio no. Ya está. Chicos, cada sociedad tiene en... ¿Es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No, el pecado contra el Espíritu Santo es no querer ser perdonado. Por eso que también es el pecado imperdonable, o sea, no querer ser perdonado. Bueno, ya, pero no hablemos de teología. Chicos, pregunta, valor hedonista, ¿qué cosa es? Lo que me da placer. Ojo, lo que me da placer. Mientras más placer me da, más valioso es. Según este criterio, una mujer, ¿cuándo es más valiosa? ¿Cuándo es más bella? ¿Cuándo es menos valiosa? Pues cuando es fea. Ojo, teoría esteticista. Acuérdate, según el hedonismo, lo que me da placer, ¿qué cosa es? Bueno, si me da mucho placer, es muy bueno. Pregunta, teoría esteticista, ¿qué cosa nos dice? ¿Qué cosa es lo más valioso? Chicos, lo estético. You are beautiful. Ojo, mientras más bello, más valioso. Mientras más feo, menos valioso. Claro, a ver, por ejemplo, un carro. Pip, pip. Es que tú metes la llave, giras la llave, pisas el acelerador, el carro avanza y te lleva del punto A al punto B. Pregunta, ¿por qué un Toyota Yaris te cuesta cuánto? $4,000. ¿Y por qué el Ferrari más barato te cuesta $18,000? El más barato. ¿Qué valor aplicamos ahí? Valores estético. Listo. Preguntas al toque. La interrogante, ¿cuál es la finalidad de la existencia humana? Debe ser respondida por la antropología filosófica. Al preguntarnos de dónde vengo, estamos buscando nuestro... Está dificilísima. Origen, bien. Charles Darwin en su obra presentó su teoría sobre la evolución. Ojo, el origen el origen de las especies en la transformación de la selección natural. Bien. El máximo representante de la teoría evolucionista. Darwin. Listo. Es el vínculo emocional que nos condiciona la valoración. Ojo, el vínculo emocional que nos condiciona la valoración. El factor afectivo. Ahí está, devuélveme el rosario de mi madre. Ojo, ahí si perteneció a una persona muy querida, más todavía. Ya, chicos, si observamos el valor que hay un acto de preferencia de postergación, es decir, comparamos dos o más objetos.
Establecemos la superioridad o inferioridad. Hablamos de, ojo, cuando hablamos de superioridad o inferioridad, jerarquía, bien. Si prefiero una acción y postergo otra, estoy realizando en mi valoración la, ojo, jerarquía, jerarquía. Claro, uno es más importante que otro. Chicos, ¿de dónde pues, deriva la palabra axiología? ¿De dónde viene la palabra axiología? De un idioma llamado griego. Listo, del griego. Ya está. Chicos, colorín colorado, esta clase de filosofía se ha acabado. Nos vemos en psicología. Chaito, nos vemos en 15 minutos.